Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Esdras Chabot y esto es Dinero y Poder. El momento mexicano que en todo el mundo se conoció luego de la aprobación de las reformas estructurales se detuvo, dicen, en lo político, la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, del tema de la corrupción. Todo esto profundizó la credibilidad de la clase política mexicana. En lo económico, la aplicación de la reforma fiscal recortó las expectativas de crecimiento del país y frenó, dicen, el gasto de las familias. Mauricio González, Macario Esquetino, buenas noches. Buenas noches. Feliz Ezra. Navidad. Feliz del Navidad día a de hoy. todos. Igualmente. Para la gente que lo haya pasado muy bien. Bueno, pues este año, en términos, digamos, de las grandes expectativas, comienza como un año en donde nadie pensaba que lo que fue el Pacto por México y lo que muchos denominan el post-Pacto por México, o sea, acuerdos ya fuera del pacto que terminaron funcionando, hicieron del 2014 un año en donde pues había un enorme optimismo hasta que se empezaron a dar un optimismo que algunos incluso califican de excesivo, porque pues las cosas no cambian de la noche a la mañana, eran expectativas muy buenas, y de repente toda una situación ligada a temas de violencia y a temas de corrupción o de falta de explicación clara por parte de las autoridades sobre adquisiciones de casas y todo lo que surgió a partir de todo esto, llevó a pensar que el momento mexicano, el Mexico's Moment, como le llaman, pues habría terminado. Sin embargo, podremos decir que la expectativa todavía para el próximo año sigue siendo positiva en este sentido. Sí, a mí me parece que si alguien tenía exceso de optimismo, probablemente pudiera haberse sentido que las cosas se descompusieron, pero en realidad yo no veo una gran diferencia con lo que teníamos antes. Y quiero ser claro en esto, México tenía violencia desde hace muchísimo tiempo, en particular en las zonas donde hoy hay violencia, entonces tampoco es nada novedoso, es una desgracia, una tragedia el que hayan desaparecido o asesinado a estos jóvenes y demás, pero no es un fenómeno totalmente aislado. Tampoco el caso de la corrupción o el conflicto de intereses debería sorprender a nadie en México. Digo, todo el siglo XX así funcionó el sistema político mexicano y eso no se corrige de un día para otro y menos si no se han tomado las medidas para ello. Entonces, a la hora que ve uno fuera de esos dos fenómenos lo que se hizo con las reformas, pues yo sí noto varios avances muy importantes. Por ejemplo, en el tema de educación, efectivamente los maestros han ido entrando ya en el proceso en el que los necesitaba meter la Secretaría de Educación para poder hacer una reforma educativa en forma en el transcurso de los próximos meses y años. Lo que se hizo primero es controlar al sindicato y eso creo que ya se avanzó bastante. En materia de reforma energética ha ido avanzando el asunto, no solamente en la ronda 0 y la ronda 1, sino también en materia de inversiones en movimiento de gas. Ya están los gasoductos en proceso. Tenemos también inversiones en energía eléctrica que no había antes de esto. Hay también un avance notorio en materia de la reforma financiera en cuanto a la disponibilidad de crédito y su costo. A lo mejor en este momento, cuando está uno con pues, que el precio del petróleo está bajo y la tasa de interés y el tipo de cambio, pues todo el mundo se angustia, pero yo en el conjunto creo que no se ha acabado este movimiento especial de la economía mexicana y que efectivamente seguimos teniendo un futuro bastante promisorio, independientemente de que hay que resolver problemas que tienen décadas con nosotros que no hemos querido atender y que sí requieren una atención especial. Bueno, yo diría que si tuviéramos que describir el 2013 con un 2014. refrán, perdón, el 2014, no, en 2013, no hay refrán para describirlo, tienes razón. El 2014 yo diría que no sería el refrán de, pues, qué lástima porque estamos salados. Y la razón de esto es que en materia económica, el año no empezó bien, empezó la economía bastante débil. Así venía desde la segunda mitad del 2013. Fue muy desafortunado que la reforma fiscal incrementara los impuestos y con eso pues lesionara el poder de compra de los hogares mexicanos y eso a su vez hizo que se detuvieran el consumo, las ventas durante los primeros 6 o 7 meses del año. Posteriormente, bueno, la economía, vamos a decir, se mantuvo débil en los primeros 6 meses y después ha ido ganando momentum. El consumo ya se empezó a recuperar, poquito, todavía está creciendo a la mitad de lo que debería de hacerlo, pero ahí la lleva. La inversión privada, incluyendo la construcción de vivienda que estuvo deprimida, también está levantando. Las exportaciones no petroleras han estado creciendo por el impulso de la economía de los Estados Unidos. Y la verdad es que entonces ya agarró cierto momentum. Las reformas
vinieron a ser una buena noticia, porque son reformas, como lo hemos dicho aquí, de telecomunicaciones y sobre todo energía que pueden impulsar la inversión productiva en el país. Yo concuerdo con Macario que el futuro, aunque es difícil que la gente te crea, porque también no, ya hay mucha incredulidad allá afuera en todos los temas, pero el 2015 debería de ser moderadamente mejor en materia de crecimiento, de oportunidades de empleo, de crecimiento de ingresos, de crecimientos de ventas, de crecimientos de utilidades de empresas, que lo que fue el 2014. Estamos teniendo alguna turbulencia financiera en el tipo de cambio, en el precio del petróleo, de la cual creo que vamos a hablar con más detalle, pero eso me parece que todavía no alcanza a empañar la perspectiva del 2015. Y bueno, pues tendremos que ir esperando que se den las cosas, pero parece que se va moviendo hacia allá. Y habría que, cuando habla uno del momento mexicano, voltear a lo que sería, por un lado, la imagen que se tiene de México en el exterior. Salirse de este espacio, que es pues, muy difícil, o sea, este clima de pesimismo que se terminó originando desde septiembre hasta pues, el fin del año, es algo que pues, tendría un fuerte ingrediente mediático, tendría pues, la respuesta, en algunos casos muy agresiva, de aquellos que fueron afectados por las propias reformas aprobadas y que encontraron el momento para pues, enfrentarse al gobierno desde posiciones que no tenían anteriormente o no las podían manifestar, con el apoyo, por supuesto, por ahí de algunos periodistas. Pero lo que es cierto es que cuando uno voltea y ve lo que es la prensa en el exterior, que por supuesto estuvo también entrando en el tema de los desaparecidos y de todo ello como parte de la realidad mexicana, pero lo que representa México frente a otros países, y me refiero básicamente que frente a los desequilibrios fuertes, brutales que viven pues, los llamados BRICS, Brasil, Rusia, ya no se diga, el caso chino, que es también muy Japón, el caso japonés y por supuesto Europa. La verdad es que la perspectiva para México, independientemente de todos estos problemas, le da por la fuerza macroeconómica, por la estabilidad económica y por la posibilidad de montarnos en el crecimiento norteamericano, más instrumentación de las reformas, que allá se sigue pensando que pues es posible, un escenario muy diferente del que se está planteando desde el interior del país, ¿no? Sí, también hay que recordar que para el resto del mundo, México es un país semibárbaro. Nunca hemos sido un país civilizado para los ojos de los europeos o los estadounidenses, y tampoco lo íbamos a hacer con las puras reformas. Es un proceso que requiere años de trabajo para que se logre. Entonces, pues sí, ellos voltean a ver aquí las cosas que ocurren de violencia. Hay que acordarse que la tasa de asesinatos, de homicidios que hay en México es equivalente a la que tenía Europa Occidental en el siglo XVI y la que tenía Estados Unidos en la época del Viejo Oeste, en los inicios del XIX. Entonces, pues para ellos están viendo una cosa de esas épocas y visto desde esa perspectiva, efectivamente lo que México está haciendo es muy atractivo. Otra vez, como tú decías, ¿en dónde metería su dinero un inversionista estadounidense o europeo en este momento? Pues no hay muchas opciones, y de las pocas que hay, la más atractiva de todas es México, a pesar de que los mexicanos nos encanta ver este país como si fuera el peor del planeta. Pues no es el peor. De hecho, en este momento es el más atractivo para invertir de los que no son desarrollados, por un montón de razones, incluyendo las reformas, y puede ser mucho mejor porque el tema de corrupción y de conflicto de interés que está tan vigente en este momento, a mí me parece que es una oportunidad espectacular para que empecemos a trabajar en serio en enfrentarla. Este asunto de que aparecen propiedades del presidente o de sus familiares o de sus secretarios, pues había ocurrido todo el siglo pasado, nada más que pasaba cuando el sexenio ya se había acabado. Ahora ocurre antes, ocurre durante el proceso, y esto es valiosísimo. Es el momento de empezar a ordenar ese fenómeno en México e irlo corrigiendo en el tiempo, como se ha hecho en todas partes del mundo. En ningún lado se corrige de un día para otro. Pero nada más, sin que esto implique necesariamente una crisis de orden político. Pues porque, bueno, ahí es donde el tema se complica. Si tú lo que quieres es, ahí está la famosa Comisión Anticorrupción que quedó atorada, pero que tendrá que funcionar como eso, bajo el principio de que de lo que se trata es de combatir corrupción, pero no utilizarla como un arma que pues enloda prácticamente a toda la clase política en su conjunto, parejo, porque vas a tener este tipo de fenómenos en el gobierno y lo vas a tener en los gobiernos de los estados todavía
con mayor profundidad. Las casotas de los gobernadores están más grandes que la de los Sí, la de los y presidentes los municipales, empresarios, sí. maestro, y los empresarios, porque en este país son opacos todos. Las empresas mexicanas tampoco sabemos qué hacen, igual que no sabemos qué hacen los gobiernos. O sea, en este país todo mundo le entró a esto durante el siglo XX. No nos hagamos tarugos. Hay que corregirlo entre todos y hay que empezar a hacerlo poco a poco. Perdón por Mauricio. interrumpir, mano. No, al contrario, pero fíjate que yo creo que a veces no caemos en cuenta que estos problemas de corrupción y los problemas de inseguridad constituyen un freno cada vez mayor para el desempeño, para el desarrollo de la actividad económica. O sea, nos da la impresión de que son problemas de carácter social, ¿no? Que se benefician algunos, muy pocos de ellos, y se perjudica a la mayoría de la población, y no es así. Hay varios estudios que han estimado, por ejemplo, los recursos que los mexicanos, empresas y personas le dedicamos para combatir la inseguridad, ¿no? Los policías privados, las patrullas, los seguros, el costo ¿no? que tiene cuando te asaltan para las víctimas, cuando se ahuyentan los consumidores. El caso más claro últimamente es el caso de Acapulco, que ya no van en los números en los que iban antes. Bueno, todo eso vale aproximadamente 900,000 millones de pesos al año, el presupuesto federal para combatir la inseguridad y demás. Claro, esos recursos, pues no, alguien se beneficia. Por ejemplo, los que blindan automóviles, pues están haciendo su agosto. O sea, no todo mundo sale perjudicado. Pero si se pudieran dedicar algunos de esos recursos a otros usos que no sea protegerse con la inseguridad, la economía mexicana podría estar creciendo alrededor de 0,5% más por año. Esos son 85,000 millones de pesos. Ese es un montón de dinero, y eso sí nos está costando en empleos, en ingresos para las personas y demás. El otro tema es el de la corrupción. La corrupción también tiene una faceta económica. Te encarece los bienes y servicios públicos, te los sesga, no hacia donde los proyectos de obra pública son los mejores, sino hacia donde las mordidas son las más grandes. Y entonces eso también tiene un costo económico, y también hay algunas estimaciones gruesas que nos dicen que nos cuesta entre 0,5 punto porcentual y 0,8 décimas de punto porcentual por año. Pues entonces, entre corrupción e inseguridad, digo, si la economía claro. naturalmente crece 3%, nomás con que fuéramos resolviendo eso poco a poco, pues ya tendríamos a un crecimiento del 4%. Si le sumas lo de las reformas estructurales, probablemente ya estarás hablando del 5%. Es demasiado costoso ya, y creo que a veces no se le pone el énfasis a este aspecto también, que le está saliendo carísimo a los mexicanos estos dos problemas, inseguridad y corrupción. Este costo es un costo que Mauricio ahorita explica de inmediato, pero hay un costo mayor, porque tú vas conformando instituciones que se dedican a extraer riqueza en lugar de a crearla. Y esto en el largo plazo empieza a ser un país cada vez menos eficiente, y es el caso de nuestro país. Es como un impuesto adicional. Peor que un impuesto, porque lo que haces es que la gente empieza a dedicarse a eso. Es decir, los incentivos te llevan a que sea más negocio para una persona encontrar cómo saquear a los otros que producir riqueza por su cuenta. Y por eso una cantidad importante de jóvenes en México durante décadas pues andaban viendo cómo entrarle a la política, pero no con el ánimo de hacer que el país funcionara mejor, sino de enriquecer a su familia. Puede ser una aspiración válida, pero ese camino hace que el país crezca menos. En tiempos recientes lo han estado haciendo muchos jóvenes a través del crimen organizado, que son mecanismos de extraer riqueza y no de generarla. Durante el siglo pasado, de 1940 a la fecha, el crecimiento promedio de México anual es 2%. De ese tamaño ha sido la tragedia que tenemos. No pudimos crecer nunca. Los pedacitos donde parecía que crecíamos es porque estábamos endeudando al país, y cuando pagamos nos regresamos a este ritmo. Las estructuras de nuestro país están hechas para que este país no crezca, y por eso es tan importante irlas transformando. Por eso la utilidad de las reformas, y por eso la importancia de la reforma más importante de todas, que es la construcción del Estado de Derecho, que es justo la oportunidad que tenemos hoy. Ahora, a mí lo que sí me parece lamentable es que, como llega el momento político del 2015, en donde los partidos políticos, en lugar de ser aliados, son competidores, naturalmente tiene que ser así, pues entonces la capacidad de ponerse de acuerdo en las reformas, ya sea las que planteó el Ejecutivo, ya sea alguna versión mejorada de estas, pues se reduce la probabilidad de que las discutan en serio, de que las aprueben, porque ahorita todo el mundo está concentrado en candidatos y campañas para el año entrante. Y creo que sería realmente una pena
que no se le prestara la atención debida. Esto lo veremos en los primeros meses de 2015, pero yo francamente no estoy muy optimista al respecto. Y finalmente, pues decir que este momento mexicano que se planteó quizá como una estrategia propagandista tendrá que manejarse en el 2015 ya a partir de proyectos claros que comenzaron a salir en el tema petrolero, en el tema del gas, en el tema, cosas que pues de alguna manera ya pongan en el papel directamente los beneficios de las propias reformas y la posibilidad, por supuesto, de vender esto en el extranjero. Es también un problema de marketing, de mercadotecnia, que si no se hace correctamente estaremos Ahora fuera sí, de eso. concretito, ¿no? Por favor, y no andar ahí diciendo cosas que no, simplemente no se sostienen. Vámonos a una pausa y de regreso platicamos con usted el tema de la inseguridad, la respuesta del gobierno federal y los atorones en este asunto. Esto es Dinero y Poder. Resolver la inseguridad es un tema pendiente del gobierno federal. La encuesta nacional de victimización y percepción sobre seguridad pública 2014 del INEGI destaca que delitos como el robo o asalto en la calle o en el transporte público y la extorsión se han incrementado. La organización Alto al Secuestro señala que el plagio ha aumentado 33.7% de enero a octubre de este año. Pero lo que prendió los focos rojos en el tema de la inseguridad fue el caso Iguala. La desaparición de los 42 normalistas de Ayotzinapa empujó al gobierno federal a presentar 10 medidas para mejorar la seguridad y justicia y apuntalar un Estado de Derecho que, bueno, pues difícilmente funciona en este país. Entre ellas, destaca la creación de 32 mandos únicos estatales y la intervención de ayuntamientos ligados al crimen organizado, pero pues algo pasó que en el momento en que el presidente de la República mandó esto como propuesta, pues se mezcló con otros temas, que el tema de los salarios mínimos, que el tema específico de lo que serían, digamos, propuestas destinadas a armar la Fiscalía Anticorrupción, etcétera, y todo se quedó Lo de ahí la deuda atorado. pública de los el tema de la estados y deuda pública de los estados y La municipios, reforma del DF. la reforma del del DF. metieron todo dentro del mismo paquete en los últimos días del periodo ordinario y obviamente la cantidad de intereses contrapuestos de unos y otros impidió que hubiese algún tipo de... Sí, Mauricio lo comentaba justo al término del bloque anterior, el problema de estar ya dentro del año electoral, en el proceso hacia 2015, hace que empiecen a mezclarse ya intereses, como se diría técnicamente, muy mezquinos, que tienen que ver con ganar 3 votos más aquí o 2 votos más allá, en lugar de pensar en asuntos que son verdaderamente importantes para el país, en donde evidentemente cada quien tiene una escala diferente de ordenamiento. Por ejemplo, a mí me parece que los temas que tienen que ver con los 10 anuncios del presidente acerca de ordenar seguridad pública, justicia local, las mismas fiscalías, este es un asunto que para mí es de la mayor importancia y debería el Congreso concentrarse ahí. Otros creen que el asunto del salario mínimo es importantísimo. Para mí es un asunto absolutamente irrelevante por razones ya comentadas aquí, técnicamente no resuelve nada. O la reforma política del DF, que es una pésima idea, pero que la gente del PRD la trae desde hace 25 años, no se han dado cuenta cómo cambió el mundo en estos 25 años y la quieren seguir sacando a fuerza. Entonces, el diferente ordenamiento hace que cada partido quiera sacar lo suyo y al final no sale nada. Esto es normal en la política, pero a mí sí me parece que aquí pues los legisladores tienen que explicarnos con toda claridad por qué creen que el salario mínimo o la reforma política del DF es más importante que el tema de seguridad pública. Si hay una explicación razonable, bueno, pues a quien le parezca razonable que vote por el PRD, pero a quien no le parezca razonable, pues que no vote por esa izquierda que está teniendo una interpretación, en mi opinión, muy equivocada de lo que está pasando en México. Bueno, pero nada más, Mauricio, en ese sentido yo insistiría en que lo que sucede es que el tema de la inseguridad metido al marco del debate electoral, pues mancha a todos, parejo. O sea, es un tema que tendría que existir, digamos, un mini pacto por México, si le quieres llamar así, de decir, saquemos esto y metámoslo aquí y ya lo aprobemos. Y el resto, en el caso de la reforma del Distrito Federal, es algo acordado en el pacto y que se quedó atorado y que, bueno, pues lo van a sacar independientemente de las consideraciones de si está bien o está mal o le da más fuerza o le pega, es el proyecto del gobierno del Distrito Federal. Y ahí estará. Y lo mismo el tema de los salarios mínimos, en donde hay las dos posiciones, los que están convencidos de que impulsar el salario mínimo al alza terminaría por hacer que más gente ganara más y pudiese consumir sin afectar inflación, y los que se oponen a ello. Pero yo insistiría, aquí el problema fundamental es
que tienes que definir cuál es tu prioridad como partido, como decía Macario, pero también todavía una posibilidad negociadora durante los primeros meses del año, fundamentalmente febrero, porque de lo contrario, estas elecciones que van a ser complicadísimas, fundamentalmente en los casos de Michoacán y Guerrero, en algunos otros por ahí también, podría todavía volverse más Pero es que difícil. es eso, Esra, en los partidos políticos, bueno, como es natural, piensan en candidatos, en elecciones y en ver cómo ganan. Bueno, pues eso está bien. Nada más que efectivamente, a mí me parece que las prioridades del país ahorita son otras y que también los mismos partidos políticos pues deberían enfocar sus baterías hacia allá. Mira, el problema de la inseguridad es un problema que se está agravando y se está agravando en varios sentidos. La encuesta esta que hace el Banco de México entre los especialistas económicos, en sus últimas 2 mediciones, 26% de los que responden a este ejercicio mensual consideran que la inseguridad es el principal obstáculo para el crecimiento económico del 2015. Hace un año, solamente 6% pensaban eso. Entonces, entre los técnicos de la economía está creciendo la preocupación. Alguien podría decir, bueno, pues son muy poquitos y no importan. Bueno, está bien. Si uno ve las cifras del Sistema Nacional de Seguridad, también hay motivos para preocuparse. Puedes verlo en el caso de los homicidios violentos, en el caso de los secuestros y sobre todo en el caso de la extorsión. Más o menos desde el 2010, o sea, 2 años antes de que empezara este gobierno, empezó a observarse una tendencia decreciente. O sea, cada mes o cada vez hay menos delitos como estos que acabo de mencionar. Pero lo preocupante es que desde el mes de septiembre, octubre, con las cifras del Sistema Nacional de Seguridad que tienen muchísimos problemas, pero aún con esas cifras que vamos a decir que no son 100% confiables por diversas razones, ya la cosa se detuvo, ya no hay avance, ya no hay disminución. A veces las cifras mensuales son engañosas, pero si uno ve promedios de 3 meses, lo que se llaman promedios móviles, te das cuenta de que ya se detuvo. Entonces, lo poco, mucho o bueno o malo que haya hecho el gobierno federal y algunos gobiernos estatales o locales para combatir la inseguridad, lo que te dicen los números es que ya se agotó. Claro. Por otro lado, a mí me llamó mucho la atención una entrevista que tuvo un funcionario de Los Pinos hace algunos días del diario El País y que le preguntaban, oiga, pues, ¿y cómo está este asunto de la inseguridad? Y aquí, pues, de manera muy franca, muy abierta, la respuesta fue, pues, la verdad es que no medimos bien el problema, pensamos que no era tan severo y entonces pues ahora hay que actuar con más firmeza. Entonces, bueno, cuando sumas todo eso, creo que son demasiadas señales, más el tema económico, los costos económicos que esto tiene, que ya los mencioné, como para no hacerle caso, porque esto lo que nos dice es que estos 2 años de este gobierno, no quiero decir que se han perdido, pero lo que sí te puedo decir es que no han sido suficientes y si no se redoblan los esfuerzos, entonces sí, el problema se revierte y se vuelve a ser más grande. Y pues obviamente los mexicanos no queremos eso. Ahora, yo te diría que el tema de la inseguridad habría que plantearlo con un poco de memoria histórica, porque parecería ser otra vez que esto empezó ahorita, o empezó con Calderón, o empezó, digamos, con Fox. Cedillo, yo recuerdo que desde el año 82, después de la crisis que llevó a la expropiación de la banca y de controles de cambios y a la quiebra del país de 82 en adelante, todos los mecanismos de control de seguridad que tenía ese Estado autoritario se le fueron desmoronando, fueron infiltrados, aparecieron los grandes capos de la droga y a partir de ahí tuviste momentos en donde delitos como el secuestro repuntaron y se volvieron escándalos como tales, luego caídas afortunadamente que regresaron a la tranquilidad, aumento de asaltos de repente en determinadas zonas o en casas, etcétera, pero la tendencia desde el 82 hasta la fecha es, digamos, de una violencia crónica que ningún gobierno ha podido controlar. Y esto en medio de una transición democrática que, pues si bien pudo cambiar las reglas del juego político, todo lo que es este aparato institucional, que yo sé que Macario va a decir, bueno, la Suprema Corte ya es ahora autónoma, sí. muy bien, pero el problema es que el delito de día a día
se maneja en ministerios públicos, se maneja en juzgados que todavía son verdaderas trampas para la propia ciudadanía, y mientras no pasemos a una transición jurídica que permita, y además, por supuesto, de seguridad que permita garantizar la misma, pues lo único que vamos a tener es otra vez repuntes y caídas en índices de delincuencia sin que el problema se resuelva, ¿no? Sí, lo que hacen en muchas sociedades para resolver el problema de la violencia indiscriminada es ir captando a los violentos dentro de la misma estructura de gobierno. Eso se hizo en México con la República restaurada. Benito Juárez y Porfirio Díaz fueron convirtiendo a los bandoleros en rurales para que ellos ordenaran. ¿Cómo ordenaron? En Michoacán. Matando a todos los contrarios y convirtiéndose en los únicos que gobernan. Cuando la revolución triunfa, pues vuelve a poner a todos los violentos como parte de su estructura. Y así funciona. Cuando se empieza a derrumbar ese viejo régimen en México, no construimos instituciones que fueran sustituyendo esta parte, y ese es el problema en el que estamos. Yo creo que sí hemos avanzado significativamente de 97 en adelante en lo que se refiere con el marco institucional, en la parte, digámoslo así, superior, en lo que se refiere a los poderes federales, pero esto no ha ido bajando, y esto lo que va haciendo con el tiempo es que la violencia pues se note cada vez más. Y hay que aclarar que esta violencia no es del crimen organizado nada más. Dejan poner pocos ejemplos. Hace unas semanas Héctor de Mauleón describía en el Universal a este grupo de jovencitos estudiantes en Acapulco que se dedicaban a secuestrar y matar a sus amigos porque con eso obtenían recursos. El caso de la enfermera que fue asesinada en Michoacán, supuestamente por el crimen organizado, no, había sido su padrastro. Un señor que apareció descuartizado, perdón que lo diga así, en la Ciudad de México, bueno, lo mató su señora. Entonces, aquí el problema es que estamos hablando de una descomposición general de la sociedad, que ocurre así porque todo el mundo siente que esto es impune. Si yo puedo matar a un policía a golpes, como lo hicieron los señores de maestros de Guerrero hace unos días también, y no va a pasar nada, o si puedo hacer que muera el señor que trabajaba en la gasolinera hace 3 años quemado y no va a pasar nada, pues entonces vamos llegándole, ¿no? Y el problema aquí es que entonces el más fuerte va a abusar del más débil. Esto es la ley de la selva, y entonces sí acabamos con este país. Eso es lo que no podemos permitir. Entonces necesitamos construir instituciones que funcionen para resolver eso, y esto implica fuerza del Estado. Si no hay otra salida, para todos aquellos que creen que esto se va a resolver platicando y hablando con Los Ángeles y eso no funciona. Aquí hay que meter seguridad, y eso es fuerza, ¿eh? Que es finalmente lo que en muchas partes del país no existe. Pues Estado, no simple hay. y sencillamente. Vámonos a una pausa y de regreso platicamos con usted temas económicos durante este año 2014, lo bueno y lo malo en este tema. Esto es Dinero y Poder. La economía nacional está presionada por el incremento del precio del dólar, que ya alcanzó en días pasados la barrera de los 15 pesos por unidad, y la estrepitosa caída del precio de la mezcla de crudo mexicana por debajo de los $50. Por otro lado, también están la debilidad de la economía china, el desplome del rublo y la economía rusa, y toda esta debilidad de lo que es pues, el viejo continente. Yo decía, por ahí en el radio decía, pues es que el planeta Tierra ya se deshizo de los Estados Unidos, porque es la única economía en el mundo que camina, crece, se desarrolla, y todos los demás están tirados. Algo que creo que no sé si hay un antecedente de una situación así, en donde la superpotencia, en este caso, en el momento cuando había dos, pues las dos, podía crecer y que el resto del planeta pues se quede ahí atorado, y que creo que ese es un problema, pues, no sé, derivado de, ahora sí que nuevos mecanismos de distribución o redistribución de ingresos. Sin duda debe de haber otros episodios históricos, no los recuerdo con precisión, pero te voy a decir, Ezra, esto para México es afortunado. Cuando China ganó fuerza y era la economía que más crecía, y ¿no? Su Producto Interno Bruto avanzaba al 10% anual, los países que le vendían materias primas o que le vendían alimentos, como por ejemplo en América Latina, Brasil y Argentina, se hicieron, bueno, no se hicieron ricos los países, pero vendieron, exportaron y crecieron de manera muy significativa. Hoy es el caso al revés. China se está desacelerando, Japón se está encogiendo, que es la tercera economía del mundo, China es la primera. La eurozona va a crecer, pero para efectos prácticos nada, Cero. o sea, muy poquito. Rusia tiene una crisis como no se había visto en décadas, peor que país tropical.
a pesar de Siberia. Y entonces México se queda efectivamente como el compañero, vamos a decir, de armas del país que más está avanzando. Y no solamente está avanzando a paso firme, te voy a dar una cifra. Salvo el primer trimestre de este año 2014, en donde la economía norteamericana tuvo un tropezón y fue esencialmente, tuvo un invierno terrible, la gente no salía a comprar nada, ni las tiendas no abrían ¿no? en horario normal, etcétera. Los 4 trimestres previos, o sea, los 2 últimos del año pasado y el segundo y tercer trimestre de este año, la economía de Estados Unidos ha crecido en promedio 4%. Eso no lo habíamos visto en años. O sea, la fuerza que trae en la recuperación, por eso dicen que las crisis son como las lavativas, porque te laxan y te dejan como nuevo. Y no digas lo que sale, pero bueno, sigue. Bueno, ya, no, es que lo que sale ya salió. Ese es exactamente el punto. Entonces, nosotros somos el principal socio comercial de los Estados Unidos y nos estamos beneficiando, nuestras exportaciones hacia ese país está creciendo. Y yo creo que algo que se ha perdido de vista, Ezra, es que con el abaratamiento internacional del petróleo, Estados Unidos todavía se beneficia más. Hay estimaciones del Fondo Monetario Internacional que los Estados Unidos podrán crecer 3,5% el año entrante. Anteriormente su última previsión era de 3%. Mira, esas 4 o 5 décimas adicionales a México le pueden representar entre 1.500 y 2.000 millones de dólares extras de exportaciones no petroleras, de ingresos, pero no para el gobierno, ingresos para las empresas mexicanas, que es donde digamos que cuentan para efectos de la recuperación. Entonces, creo que en ese sentido la perspectiva para México es favorable. Hay otros problemas en el horizonte de los que seguramente hablaremos, el precio del petróleo, el tipo de cambio, pero yo te diría que en cuanto al entorno internacional, México difícilmente la podría tener más favorable que en el 2015. No más para recordarle a los amigos del auditorio, eso lo dijimos aquí desde que empezó este programa hace ya varios años, 6 años, 7 años. Comentábamos aquí, aguas, Estados Unidos va a seguir siendo el gran motor de la economía mundial porque es el que consume. Es decir, China crece mucho, pero los chinos no consumen, porque los chinos concentraron su crecimiento, como lo habían hecho antes Japón y Corea, en un proceso que exige una gran inversión y por lo tanto mantener el consumo deprimido durante mucho tiempo. El proceso en el que está China hoy es el que Japón inició en 89 y desde entonces se estancó, y que inició Corea en 98 y también se ha mantenido prácticamente estancado todo este tiempo, y es empezar a reducir la inversión y que crezca el consumo interno. En ese proceso China va a dejar de crecer, pero el consumo de los chinos sí va a estar creciendo. Y esto es bien importante porque eso significa que hay quien compre. Y lo mismo está ocurriendo en la India. Es un crecimiento diferente, pero la India tiene un crecimiento de 5% anual, que si uno piensa que son en este momento 1.100 millones de indios y van a ser 1.300 en los próximos años, pues estamos hablando de una cantidad de compras importante. Entonces, no es solo Estados Unidos el que crece. Lo que ocurre es que los otros países que estaban desarrollados dejaron de crecer. Japón porque cambió su estrategia, igual que Corea, como comentaba yo, y Europa porque es un continente que está, vamos a decirlo así, cansado, agotado. Lleva muchos años creciendo a ritmos interesantes, manteniendo un estado de bienestar financieramente insostenible y peor, con una pirámide poblacional que es ahora más vieja. Entonces, eso es lo que está ocurriendo. Estados Unidos es un país inmenso, acuérdense, son casi 400 millones de habitantes, es más grande que Europa, tienen mucho más gasto, hay mucha mayor dinámica, el crecimiento al que se refería Mauricio, pues es que 4% de crecimiento de Estados Unidos es un montón. Entonces, creo que vamos a tener efectivamente unos años, los próximos, probablemente 5, probablemente 10, de un crecimiento importante en Estados Unidos, del cual México debería colgarse. Ya hicimos todo lo que teníamos que hacer, todas las reformas para eso. China no va a estorbarnos como sí lo hizo durante todo el inicio de este siglo. Entonces, la oportunidad es espectacular, ¿eh? Es decir, otra vez, necesitamos resolver asuntos nuestros problemas de seguridad, el Estado de Derecho, lo que ustedes quieran. Pero si hay una oportunidad para México es ahorita. Y van a ser los próximos 5 o 10 años, no más que eso. Entonces, yo sé que es Navidad, pero empezando el próximo año se ponen a trabajar. Yo estoy seguro que los televidentes se van a preguntar, oye, si la perspectiva es tan buena, entonces ¿por qué el precio del dólar ha estado cerca de los
15 pesos en los últimos días. Mira, yo creo que y tenemos muchos ejemplos en el caso de México, a veces los mercados, y en este caso particularmente el cambiario, son como los adolescentes, son irracionales y desordenados. Y a veces reaccionan de manera impropia, por no decir otra cosa. Y yo creo que ese es el caso actualmente con el tema del petróleo. Es cierto que el petróleo se ha bajado de $90 que estaba más o menos en octubre, 50. está bajo de 50 o cerca de 50. Bueno, pues son $40. Bueno, mira, no es la peor caída que hemos tenido. En junio de 2008 el precio de la mezcla mexicana era $120, en diciembre de 2008 era $35, se bajó $90 en 6 meses. El tipo de cambio se subió de 11 pesos a 15 también, 15, curiosamente, sí. y luego se regresó. Ahora, muy rápidamente, ¿por qué en esta ocasión el precio del petróleo no debe de tener mayores efectos? Yo he escuchado prácticamente a todos los comentaristas en nuestro país decir, es que Pemex y el gobierno mexicano van a perder muchos ingresos porque se cayó $30 el precio del petróleo. Y lo que se les olvida es que también el gobierno va a dejar de hacer muchos gastos, casi tantos como los ingresos que pierde. ¿Por qué? Porque las gasolinas las importa Pemex del exterior y cuando baja el precio del petróleo a nivel internacional, a diferencia de lo que sucede aquí, baja el costo de las gasolinas. Entonces, y las vende al mismo precio. Bueno, las finanzas públicas, para ir a las conclusiones, no se van a afectar mayormente por esta caída del precio del petróleo en 2015. Las fuentes de divisas tampoco, porque así como entran menos divisas por la exportación de petróleo, salen menos divisas por la exportación de gasolina. Más el seguro. Más el seguro, sí, pero no es algo que vaya a afectar mayormente. Entonces, las reservas internacionales del país podrán seguir creciendo, porque eso es lo que la gente también se le olvida, sobre todo a los analistas, que los dólares del petróleo no van al mercado cambiario. Los dólares del petróleo se van al Banco de México en forma de reservas internacionales, no entran al mercado cambiario. Entonces, el hecho de que esté a 14.50 o 15 pesos por dólar no tiene nada que ver con eso. Y el último punto, que es además un punto favorable, lo mencionaba hace rato, que es la caída del precio del petróleo va a hacer que Estados Unidos crezca más y eso nos va a generar más ingresos de divisas por exportaciones no petroleras. Entonces, cuando haces el balance, la cosa no está tan mal. ¿Por qué entonces está sobre reaccionando el mercado cambiario? Bueno, tiene que ver con otros factores que previsiblemente se van a ir asentando en el transcurso del 2015 y eventualmente el tipo de cambio debería de regresar. No sé si va a regresar a 13 pesos, no lo sé, no tengo los elementos, pero lo que sí te puedo decir es que ahorita el nivel que tiene es un nivel de adolescente desorientado. Desorientados. Bueno, hay muchos Yo desorientados. sí tengo un problema con las metáforas escatológicas que está utilizando Mauricio. ¿Por Sí, qué? pues Navidad, mano. Están Bueno, hablando está aquí de bien. Ahora, lavativas deja- adolescentes. No se puede, así no se puede. Oye, sí, claro que sí se puede. Lo que más se puede es, creo yo, es pues tratar también de presentar lo que sería un escenario que puede, hablando de estos mercados irracionales, es lo que le puede suceder también a México afectado por derrumbes de otras economías emergentes. O sea, esos efectos. O sea, que Venezuela truene y diría, bueno, Venezuela, que Brasil se meta en un problema, el caso ruso. O sea, hay que recordar que finalmente hay una diferencia importante entre los que se llaman mercados emergentes, que son todavía economías pues medio cojas, por decirlo así, y que pues estos efectos que los vimos en el pasado, a veces lo produjimos en México con el efecto tequila, otras veces fue Brasil, etcétera, etcétera. Esto es un elemento que está ahí a nivel internacional y que puede afectar definitivamente el crecimiento incluso y la perspectiva de estabilidad en el país. Sí, porque la perspectiva, como muy bien dijo Mauricio, es muy positiva para México, digo, quitando las metáforas, ¿no? El problema importante es que en este fin de año, en este fin de 2014, lo que llega a su fin también es los BRIC y el ALBA. Es decir, esta asociación latinoamericana bolivariana, no sé cómo se llamaba. Es decir, Venezuela se va, Brasil estar en problemas, Bolivia va a tener igual los mismos, pues, es un país chiquito comparativamente. Argentina, todos los problemas que ha venido arrastrando los va a tener que pagar durante el próximo año. Entonces, vamos a tener en América Latina muchos problemas serios. Hay que ver, bueno, si algunas de las medidas recientes, como el asunto de Cuba, ha ayudado en algo, pero en la parte económica, Sudamérica desaparece y el BRIC también va a entrar en problemas serios. China no va a crecer tan rápido, Rusia va a estar en crisis, la India, aunque crece, pues es un país relativamente pobre. Entonces, otra vez, lo decía muy bien Mauricio, es una oportunidad para México, pegado a Estados Unidos, y lo que necesitamos es que el resto del mundo nos imagine así, como parte de Norteamérica y no como parte de Latinoamérica, cuando menos un ratito, aunque a algunos no les guste. Y bueno, tratar de manejar el otro punto, ya se nos termina el tiempo, el tema de una inflación relativamente controlada
en el país, que también, independientemente de las otras variables, ha sido parte de la gran apuesta de muchos países y no hay que México. perder ese activo que hemos tenido por años. Sin duda alguna. Vámonos a una pausa y de regreso platicamos con ustedes la izquierda mexicana durante este año dividida, golpeada y ahora pues enfrentada en el proceso electoral de 2015. Esto es Dinero y Poder. La izquierda mexicana es la principal víctima de la política nacional en este 2014. La participación del PRD en el Pacto por México profundizó aún más las diferencias entre las distintas corrientes de este instituto. Derivó, por supuesto, en la creación de Morena, ya con anterioridad, en la renuncia del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas a su militancia perredista en 2015. Está en juego el futuro de la izquierda y su dilema es PRD o Morena. Por lo pronto, el Congreso de la Unión ya se conformó ahí en el Congreso una bancada de Morena, de López Obrador, que incluye a perredistas y petistas. Ahí es donde están metidos una izquierda mexicana que, por un lado, fue la gran apuesta por el Pacto por México, por conseguir lo que era parte de su agenda y decir ganamos. Por otro lado, realizó elecciones internas en el partido a través del Instituto Nacional Electoral, las más limpias de su historia, reconocidas, y de repente pues, aparece toda esta temática de Guerrero, en donde por el propio gobernador, por la presencia de los presidentes municipales vinculados con el partido y por supuesto a partir de ahí también al crimen organizado, termina generando un movimiento de desprestigio, pero también de fractura interna dentro del PRD entre aquellos que pues, son parte del grupo mayoritario Nueva Izquierda y aquellos otros de Izquierda Democrática Nacional, más vinculados con López Obrador, Bejarano, etcétera, que cuestionan directamente, no es que se opongan, cuestionan la propia dirección del partido. Y en medio, alguien que pues ha sabido manejar como lo sabe hacer sus fichas, como es López Obrador con Morena, en donde si vemos todas las respuestas en Guerrero, cuestionando al gobierno federal, al propio PRD, todo el movimiento de López Obrador quedó fuera totalmente de lo que sería este verdadero batidillo que se dio allí en Guerrero y a partir de ahí trata de lanzar lo que sería su propia propuesta para la campaña electoral 2015. No sabemos bien todavía si efectivamente lograron quedar fuera los de Morena y López Obrador de los costos. Evidentemente fueron menores para ellos porque la digamos, gran bandera que tienen, que es el PRD, fue la que recibió los golpes. Pero habría que esperar a ver efectivamente cuánto de eso les toca a cada uno. La izquierda mexicana está en problemas serios. En septiembre parecía que estaba todo maravilloso, habían ganado su elección, la habían hecho bien por primera vez en toda su historia, porque los ayudó el INE, y luego se viene abajo todo esto. A mí me parece que la izquierda tiene un problema más grande que esto, y es un problema de oferta política. No creo que estén ofreciéndole a los votantes mexicanos lo que estos votantes quieren recibir. Efectivamente, López Obrador ha logrado conseguir una cantidad muy importante de votos en 2006 y en 2012, en buena medida de votos que van en contra de los otros candidatos, en contra del PAN, o más notoriamente en caso de 2012 en contra del PRI. Pero esto no significa que haya una oferta que sea muy atractiva, y eso hace que el voto de la izquierda esté muy concentrado en un triángulo que va de aquí de la Ciudad de México al puerto de Lázaro Cárdenas, de ahí al puerto de Acapulco y de regreso al DF. En ese triángulo está la inmensa mayoría del voto por la izquierda mexicana. No es precisamente el triángulo más desarrollado de este país, no es el triángulo con mayor nivel educativo, no es el que parece tener el mejor futuro. En consecuencia, pues lo que le está ofreciendo la izquierda es lo que hubiera ofrecido si la elección hubiera sido en el siglo XVIII. Yo creo que tienen que empezar a pensar una manera mucho más moderna, y eso no se ha notado. Sí, yo creo que efectivamente es una lástima que la izquierda mexicana se haya debilitado en estos últimos meses. Tiene un problema de imagen severo, no se ponen de acuerdo los diferentes grupos internamente dentro del PRD. No sabemos exactamente Morena cómo va a reaccionar o si se va a radicalizar en sus planteamientos. Pero yo creo que tienen además otro reto por encima quizás de la falta de un programa moderno para atraer a los jóvenes, para atraer a la gente, digamos, que quiere ser un progresista en el país, en el buen sentido del término. Y es el que yo no estoy muy seguro que con el desánimo que se percibe dentro de la sociedad,
la participación en las elecciones del 2015 vaya a ser muy nutrida. Más bien, me parece que es al revés. Yo algunas de las cifras que he visto de diferentes encuestas de opinión, incluyendo la de GEA y la de ISA, es que el abstencionismo puede ser muy de por sí son las elecciones intermedias, no hay gran participación, pero en esta ocasión podría haber todavía mucho menos participación. Estamos hablando de porcentajes de participación que pueden estar rondando en el 30%. Y eso sabemos que hay una correlación muy alta entre menor sea la participación porcentual en las votaciones, el que ha tendido a salir favorecido históricamente es el PRI. Y eso quiere decir que aquí desplazas no solamente a la izquierda, desplazas al PAN y desplazas a los otros partidos. Entonces creo que el riesgo está ahí. Es posible que la izquierda tenga algunos triunfos a nivel de gobiernos locales, de delegaciones, no lo veo tan claro en el caso de ninguna gubernatura, por lo menos a estas alturas, pero no me parece que va a ir más allá de eso y le va a costar muchísimo trabajo. Yo diría que el fenómeno que se ha generado en los últimos días de este 2014 ha sido el de la lucha de la izquierda por disputarse el electorado de la izquierda. O sea, uno escucha a Carlos Navarrete en el planteamiento diciendo yo ni siquiera me voy a volver a tomar una foto con Peña, vamos a plantear la oposición. Aquí se olvidaron del resto del electorado, que es lo importante para ganar, digamos, la presidencia, y aquí la lucha es quién gana directamente el voto duro, el voto de la izquierda, y sobre ese actuar. La disputa por la Ciudad de México me parece fundamental en ese sentido entre el PRD y Morena, y un discurso de la izquierda que pues, para ganar precisamente a este sector, a este pequeño sector, pues tiene que radicalizarse y que volverse pues, el más oposicionista para tratar de hacerlo independientemente de que el planteamiento original de los que ganaron la elección en el PRD de Nueva Izquierda, pues era precisamente de la izquierda moderna, que ahorita hay que olvidarse de ella, porque si de lo que se trata es del electorado del cuadro que mencionaba Macario Guerrero, Oaxaca, Ciudad de México, pues hay que, digamos, reproducir cada vez más este mensaje de una línea dura, fundamentalmente en términos de negociación con el gobierno e incluso de proyecto de país. Ese es el problema, efectivamente, mantenerse sobre ese espectro de votación, ese grupo, que entonces te mantiene un discurso anquilosado, anacrónico, que no tiene sentido, y lo que hace ese discurso es que la gente no vaya a votar. Sí, la razón por la cual muchas personas no van a votar es porque no hay nada atractivo para elegir. Entre ninguna opción. No, entre ninguna. Pero la parte de izquierda ayuda muchísimo a eso. O sea, las discusiones de la izquierda sobre temas que en serio no tienen nada que ver con el México actual es muy extraña. Por ejemplo, el tema del salario mínimo, que tantas veces lo hemos discutido, ¿qué relevancia tiene en un país donde 60% de las personas que trabajan lo hacen de manera informal? Pues ninguna. Lo que necesitas es encontrar opciones para este grupo de informales que son 60% de los mexicanos. Si tú les ofrecieras algo atractivo, tendrías 60% del voto. Así de sencillo. Y en cambio, en lugar de hacer eso, te pones a hablar de un tema del que nadie se acordaba. O la reforma del DF. ¿Para qué quiere la gente del DF una reforma política? Lo que la gente del DF quiere es que el pavimento funcione, que sea más o menos decente, que pasen las señores de la basura y no te cobren una lana, y que no haya la cantidad de marchas que ha habido. Eso no lo van a resolver. Lo que van a hacer es ahora que los delegados sean como presidentes municipales para que entonces puedan saquear mucho mejor el presupuesto de lo que lo hacen hoy. No manches, así no se puede. Entonces, ¿cómo vas a obtener votaciones con eso? Es que mira, yo creo que a veces a los políticos en general, no solo a los de izquierda, también a los de centro y a los de derecha, a todos, se les olvida que los ciudadanos lo que queremos es tener servicios públicos decentes. ¿Por qué? Porque eso es parte de nuestra calidad de vida. Y efectivamente, para que eso suceda, pues necesitan también ponerle atención al tema de la gestión gubernamental, y ese siempre está olvidado. Todo sale programas muy bonitos, buenos deseos, objetivos y metas muy ambiciosos, y a la hora que los tienes que ejecutar, pues resulta que ni hay instrumentos, que se hacen bolas, que están enredados con los programas federales, que no saben, que no tienen o lo haces con las patas, la gente, como la línea 12 del metro, que fue una fortuna y que no funciona. Exactamente, y yo creo que eso es lo que a veces no miden. Y bueno, pues como no es tan taquillero salir a proponer medidas de corrección administrativa o para mejorar la gestión, pues ahí se quedan volando las cosas. Quizá el punto central ahí es que lo que a la que la gente le hace votar por uno u otro partido es
que lo atiendan en aquellos problemas cotidianos que tiene. Si tú llegas a una delegación y ahí hay de una o de otra manera quien te resuelve el problema, quien te atienda, sea esto que se llama gestión de gobierno, que no es más que atender a la ciudadanía, ese tipo de cosas finalmente generan, digamos, atracción por parte de un determinado partido, aunque en México seguimos en el viejo modelo de controles todavía corporativos para intentar hacer Es que aquí esto. la atención que te dan en las delegaciones es por grupo clientelar. Así es, Traes ese tu es el grupo, problema. te atienden. No Vienes trae- nomás a pedir tu luminaria, maestro, no te No atienden. tiene no hay nadie. quien te haga. Ese es el problema y Así. creo que es ahí donde finalmente estamos verdaderamente atorados. Será una elección muy complicada para la izquierda mexicana durante el próximo 2015. Mauricio González, Macario Esquetino, muchas gracias. Gracias Feliz Navidad. Felices fiestas para Feliz todos los año televidentes. para todos aquellos que nos han Sí, venido feliz año. pues siguiendo durante este 2014 que está por terminar. Bueno, vámonos a una pausa. No, ya nos vamos. Recuerde, estamos aquí todos los jueves a las 10 de la noche en Canal 11 Dinero y Poder, en la radio también, Noticias MBS en el 102.5 del FM, de lunes a viernes de 5 a 7 de la noche. Por nuestra parte, muchas gracias, muy buenas noches y feliz 2015.